Sistema esquemático del tejido óseo. Principios de anatomía y psicofisiología de Tórtora y Derrickson, edición 2013, de la editorial Médica Panamericana. El capítulo 6 se divide en 6.1. Funciones del hueso y del sistema esquelético. 6.2. Estructura del hueso. 6.3. Histología del tejido óseo. 6.4. Irrigación e inervación del hueso. 6.5. Formación del hueso. 6.6. Fracturas y consolidación ósea. 6.7. Papel del hueso en la homeostasis del calcio. 6.8. Actividad física y tejido óseo. 6.9. Envejecimiento y tejido óseo. Funciones del hueso y del sistema esquelético. El tejido óseo desempeña 6 funciones básicas. Número 1. Sostén. El esqueleto es la estructura del organismo que da sostén a los tejidos blandos. Número 2. Protección. El esqueleto protege lesiones a los órganos internos más importantes. Número 3. Asistencia en el movimiento. La mayoría de los músculos esqueléticos se fijan a los huesos. Número 4. Homeostasis mineral. Almacenamiento y liberación. El tejido óseo almacena diversos minerales, especialmente calcio y fósforo. Número 5. Producción de células sanguíneas. Dentro de algunos huesos, un tejido conectivo denominado médula ósea roja. Número 6. Almacenamiento de triglicéridos. La médula ósea amarilla está constituida principalmente por adipocitos. La estructura del hueso. La estructura macroscópica del hueso puede analizarse considerando las partes del hueso largo, como el húmero. Un hueso largo tiene mayor longitud que diámetro. Consta de las siguientes partes. Número 1. La diáfisis. Es el cuerpo del hueso. Número 2. La epífisis. Son las terminaciones proximal y distal del hueso. Número 3. La metáfisis. Son las regiones del hueso maduro donde la diáfisis se une a la epífisis. Histología del tejido óseo. El tejido óseo contiene una abundante matriz extracelular que rodea células muy separadas entre sí. Este tejido presenta 4 tipos de células. Número 1. Células osteogénicas. Son células madres y de estas surgen los osteoblastos. Número 2. Osteoblastos. Estas son células formadoras de hueso. Número 3. Osteocitos. Son las principales células del hueso e intercambian nutrientes y productos metabólicos de la sangre. Número 4. Osteoclastos. Células gigantes derivadas de las fusiones de por lo menos 50 monocitos, una clase de glóbulos blancos. Las regiones de un hueso pueden clasificarse aproximadamente en el 80% de hueso compacto, que es el componente más fuerte en el tejido óseo, y un 20% de hueso esponjoso, profundo y cubierto por el hueso compacto. Histología del tejido óseo. Histología del hueso esponjoso y el hueso compacto. Irregulación e inervación del hueso. El hueso está profundamente irrigado. Los vasos sanguíneos abundantes, sobre todo en las regiones del esqueleto que contienen médula ósea roja, llegan a los huesos desde el periósteo. Las arterias periósticas son pequeñas arterias acompañadas de nervios
que ingresan a la diáfisis a través de múltiples canales perforantes y empapan el periósteo y la parte externa del hueso compacto. Cerca del centro de la diáfisis, una gran arteria nutricia atraviesa un gran orificio de hueso compacto denominado agujero nutricio. Formación de hueso. Proceso mediante el cual se forma el hueso se denomina osificación u osteogénesis. Formación de hueso. Proceso mediante el cual se forma el hueso se denomina osificación u osteogénesis. Formación de los huesos embrionarios y fetales. El esqueleto embrionario compuesto por mesenquima conformado como hueso. La formación del hueso sigue uno de los dos patrones que se presentan a continuación. 1. Osificación intramembranosa y 2. Osificación endocondral. Osificación intermembranosa. Los huesos planos del cráneo, la mayoría de los huesos faciales, la mandíbula y el tercio medio de la clavícula tienen lugar del siguiente modo. 1. Aparición del centro de osificación. 2. Calcificación. 3. Formación de trabéculas. 4. Formación de periósteo. Osificación endocondrial. El reemplazo de cartílago por hueso se denomina osificación endocondrial. Tiene lugar los siguientes pasos. 1. Aparición del molde cartilaginoso. 2. Crecimiento del molde cartilaginoso. 3. Aparición del centro primario de osificación. 4. Aparición de la cavidad medular. 5. Aparición del centro secundario de osificación. 6. Formación del cartílago articular y la placa epifisaria. Crecimiento óseo durante la lactancia, infancia y adolescencia. Alargamiento óseo. Se observan 4 zonas. 1. Zona del cartílago inactivo. Es la más próxima a la epífisis y está compuesta por condrocitos pequeños y espaciados. 2. Zona de cartílago proliferativo. Se presentan condrocitos algo más grandes y organizados. 3. Zona de cartílago hipertrófico. Está compuesta por grandes condrocitos. 4. Zona de cartílago calcificado. Esta última zona tiene el espesor de unas pocas células y está compuesta fundamentalmente por condrocitos degenerados. Fractura y consolidación ósea. Una fractura es la ruptura de un hueso. Se clasifican de acuerdo a su gravedad, la forma o posición de la línea de fractura. Algunas fracturas frecuentes son: fractura expuesta abierta. Los fragmentos rotos del hueso hacen protrusión a través de la piel. Fractura conminuta. El hueso se astilla en el lugar de impacto y entre los dos fragmentos óseos principales yacen otros más pequeños. Fractura en tallo verde. Fractura parcial en la que un lado del hueso está roto y el otro lado se halla incurvado. Fractura impactada. Uno de los extremos del hueso fracturado se introduce forzadamente en el interior del otro. Fractura de Pott. Fractura del extremo distal del peroné. Fractura de Colles es una fractura del extremo distal del radio que se desplaza en sentido posterior. Papel del hueso y la homeostasis del calcio. El hueso es un gran reservorio orgánico del calcio, tanto que almacena el 99% del total del calcio corporal. Una de las formas de mantener el nivel de calcio circulante consiste en
Controlar los índices de absorción, es decir, el calcio que pasa a la circulación, y el depósito de calcio circulante en el hueso. El papel del hueso en el metabolismo del calcio circulante es el de actuar como un regulador de los niveles sanguíneos del calcio, liberando el mineral a la circulación cuando los niveles disminuyen y absorbiendo cuando los niveles se elevan. En esta imagen podemos ver el sistema de retroalimentación negativa para regular la concentración de calcio circulante. Actividad física y tejido óseo. Dentro de ciertos límites, el tejido óseo tiene la capacidad de ganar o perder consistencia en respuesta a variaciones de la tensión mecánica que soporta. Cuando se le somete a tensión, el tejido óseo se fortalece debido al aumento del depósito de sales minerales y de la producción osteoblástica de fibras colágenas. Las principales tensiones mecánicas que soportan el hueso son las consecutivas a la tracción de los músculos esqueléticos y la tracción de la gravedad. Si una persona guarda reposo en cama o está enyesada por una fractura, el hueso no soporta tensiones y por lo tanto se debilita a causa de pérdida de minerales óseos y de la disminución de fibras colágenas. Las actividades que implican cargar peso como caminar o levantar pesas con moderación contribuyen a la formación y retención de masa ósea. Los adolescentes y adultos jóvenes deben realizar actividad física regular que implique cargar del propio peso antes del cierre de las placas epifisiarias como estímulo para la formación de masa ósea y antes de la reducción que inevitablemente sobreviene con la edad. Los dos efectos principales del envejecimiento sobre el tejido óseo son las pérdidas de la masa ósea y la fragilidad. La pérdida de la masa ósea es consecuencia de la desmineralización, es decir, de la pérdida de calcio y demás minerales de la matriz osteoide. La fragilidad es consecuencia de la disminución de índice de síntesis de proteínas. La pérdida de esta última debilita mucho los huesos, que se tornan frágiles y propensos a fracturarse.